El portazo resonó en toda la casa. No fue un sonido común. Fue seco, violento, cargado de furia. Alejandro Montenegro acababa de regresar. Había conducido durante horas con el corazón acelerado, las manos tensas sobre el volante y la mente llena de pensamientos oscuros. Cada kilómetro desde el centro financiero de Monterrey, donde había construido su imperio, hasta aquella casa elegante en las afueras de San Pedro Garza García, parecía aumentar su enojo. Ese día había sido uno de los peores de su vida. Reuniones que terminaron mal, inversiones millonarias en riesgo y una llamada del colegio que lo dejó helado. Señor Montenegro, necesitamos hablar sobre el comportamiento de sus hijos. Eso fue suficiente para desatar la tormenta. Alejandro bajó del auto sin siquiera cerrar la puerta con cuidado. Caminó directo hacia la entrada, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. En su mente solo había una idea: poner orden. Porque en su mundo el caos no existía. Todo debía funcionar, todo debía obedecer. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que estaba a punto de ver. Apenas dio unos pasos dentro de la cocina, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron, su respiración se cortó. Frente a él, la empleada de limpieza reía. No solo reía, jugaba con sus hijos, y no de cualquier forma. La mujer, con el uniforme sencillo manchado de espuma, estaba de pie frente al fregadero, sosteniendo un plato lleno de jabón, mientras sus dos pequeños gemelos, Mateo y Julián, de apenas 5 años, reían a carcajadas, con las manos cubiertas de espuma blanca, como si el mundo entero se hubiera convertido en un juego. Había burbujas en el aire, risas auténticas, miradas de complicidad y algo más, algo que Alejandro no veía desde hacía mucho tiempo: paz. Por un segundo, nadie notó su presencia. El hombre más poderoso de la habitación, el dueño de la casa, el padre, era ahora el único que no encajaba en aquella escena. Su traje impecable contrastaba con el caos alegre frente al fregadero. Su rostro serio no encontraba lugar entre tantas sonrisas. Y entonces una pregunta lo atravesó como un golpe. ¿Qué estaba haciendo esa mujer con sus hijos? Pero antes de continuar, si esta historia ya te hizo sentir algo en los primeros segundos, suscríbete ahora al canal, porque aquí compartimos relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que la humanidad aún existe. Y dime algo en los comentarios: ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia hoy? Me encantará leerte. Ahora sí, sigamos. Alejandro dio un paso más dentro de la cocina. Esta vez, el sonido de sus zapatos sobre el piso de mármol rompió la burbuja. Mateo fue el primero en notarlo. ¡Papá!, gritó emocionado, levantando las manos llenas de espuma. Julián lo imitó, riendo aún más fuerte. ¡Mira! ¡Estamos lavando platos! La empleada se giró lentamente. Se llamaba Lucía Herrera. Tenía poco más de 30 años, el cabello recogido de forma sencilla y una expresión serena que contrastaba por completo con el torbellino interno que se estaba formando en el pecho de Alejandro. Cuando lo vio, su sonrisa se apagó apenas un poco. «Señor Montenegro, no lo escuché llegar». Alejandro no respondió de inmediato. Observó a sus hijos. Sus mejillas estaban rosadas, sus ojos brillaban, reían como hacía semanas, tal vez meses, que no lo hacían. Pero su mente no celebraba eso, todo lo contrario. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz baja pero firme. Lucía miró a los niños y luego a él. «Solo estábamos terminando la limpieza, y ellos quisieron ayudar». «¿Ayudar?», repitió Alejandro incrédulo. «¿Con jabón? ¿Con agua? ¿Sin permiso?». Los niños se miraron entre ellos. La risa se fue apagando. Lucía se secó las manos con el delantal con calma. «No era nada peligroso, señor. Estaban felices». Alejandro apretó los labios. «Felicidad».
Esa palabra lo incomodaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Mis hijos no están aquí para jugar con la empleada», dijo. «Para eso tienen horarios, actividades, tutores». Lucía no levantó la voz, no se justificó, solo dijo algo que nadie esperaba. «Lo sé, pero hoy necesitaban reír». Eso fue demasiado. Alejandro sintió cómo la furia que había acumulado durante todo el día comenzaba a hervir. «Usted no decide lo que mis hijos necesitan», respondió. «Para eso estoy yo». Lucía bajó la mirada. «Claro, señor». Mateo dio un paso al frente. «Papá, fue divertido». Alejandro lo miró, y por un instante algo dentro de él vaciló. Pero duró poco. «Vayan a su habitación», ordenó. Ahora. Los niños obedecieron en silencio. Las risas quedaron atrás. La cocina volvió a ser grande, fría y silenciosa. Alejandro se quedó frente a Lucía. «No vuelva a hacer esto», dijo. «Usted está aquí para limpiar. Nada más». Lucía asintió. «Entendido». Él se dio la vuelta y salió. No escuchó el suspiro que ella soltó. No vio cómo Lucía cerró los ojos por un segundo, como si guardara algo dentro del pecho. Esa noche Alejandro cenó solo. Los platos estaban impecables, la casa en perfecto orden. Pero algo no encajaba. Desde el pasillo escuchó a Mateo llorar, luego a Julián. Se levantó con fastidio y fue hasta la puerta de su habitación. «¿Qué pasa ahora?» «No queremos dormir», dijo Julián entre sollozos. «¿Por qué?» Mateo dudó un segundo antes de responder. «Porque cuando jugamos con Lucía no nos duele la barriga». Alejandro se congeló. «¿Qué dijiste?» «Cuando estamos solos, duele», susurró el niño. «Pero cuando jugamos, no». Alejandro no respondió. Cerró la puerta lentamente. Esa noche no durmió. Y por primera vez, desde que había perdido a su esposa, una idea incómoda comenzó a formarse en su mente. Tal vez había cosas que el dinero no podía controlar. Y tal vez, solo tal vez, esa mujer sencilla que limpiaba su casa sabía algo que él no. Esa madrugada, Alejandro Montenegro no logró conciliar el sueño. Se quedó sentado en la cama, con la espalda apoyada contra el cabecero, mirando la oscuridad del cuarto como si esperara que de allí saliera alguna respuesta. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana cuando finalmente se levantó. Caminó descalzo hasta la ventana y corrió un poco la cortina. Las luces de Monterrey seguían encendidas. La ciudad nunca dormía. Los negocios tampoco. Pero él llevaba años sin descansar de verdad. Las palabras de Mateo seguían resonando en su cabeza. «Cuando estamos solos, duele». Alejandro cerró los ojos con fuerza. «No», murmuró para sí mismo. «Eso no puede ser cierto. Había hecho todo bien. Todo lo que un padre responsable debía hacer, los mejores médicos, las mejores escuelas, las mejores terapias. Había reemplazado la ausencia con estructura, el dolor con disciplina, el amor con eficiencia. Porque después de la muerte de Valeria, su esposa, no supo hacer otra cosa. Valeria había sido el corazón de la casa, la risa suave que llenaba los pasillos, la voz tranquila que calmaba a los niños cuando despertaban llorando, las manos que sabían cuándo abrazar y cuándo soltar. Murió 3 años atrás, en un accidente absurdo, en una carretera que Alejandro conocía de memoria. Desde entonces, todo se volvió exacto, correcto y frío. Alejandro creía que estaba protegiendo a sus hijos. Pero ahora, por primera vez, una duda se colaba entre sus certezas. A la mañana siguiente, el desayuno transcurrió en silencio. Mateo y Julián estaban sentados frente a la mesa larga de madera, con los platos intactos. Alejandro observaba desde la cabecera, fingiendo leer correos en su tablet, aunque no entendía una sola palabra de lo que veía. Lucía entró a la cocina unos minutos después. Caminaba despacio, como siempre,
sin hacer ruido. Llevaba el cabello recogido y el uniforme limpio. Nada en ella parecía fuera de lugar, excepto la forma en que los niños la miraron apenas apareció. Sus ojos se iluminaron. «Buenos días», dijo ella con voz suave. «Buenos días, Lucía», respondió Mateo, casi en un susurro. Alejandro levantó la vista. No dijo nada. Lucía se acercó a la encimera y comenzó a preparar café. No miró directamente a Alejandro, pero podía sentir su presencia. El ambiente estaba cargado, tenso, como si cualquier palabra pudiera romper algo invisible. Julián empujó el plato apenas unos centímetros. «No tengo hambre», Alejandro suspiró con fastidio. «Tienes que comer». «Me duele», dijo el niño, llevándose una mano al estómago. Alejandro frunció el ceño. «Eso no es posible. Ayer el doctor dijo que estaban bien». Lucía se giró lentamente. «¿Puedo?», preguntó señalando a los niños. Alejandro dudó. «Adelante». Lucía se acercó a ellos, se agachó a su altura. «¿Duele mucho?», Julián asintió. «Solo cuando estamos quietos». Lucía no respondió de inmediato. Se limitó a observarlos, como si escuchara algo más allá de las palabras. «¿Quieren acompañarme un momento?», preguntó. «Solo un momento». Alejandro abrió la boca para negarse, pero algo lo detuvo. Tal vez fue la forma en que los niños la miraban, tal vez fue el cansancio acumulado, o tal vez la culpa. «5 minutos», dijo, «nada más». Lucía sonrió apenas. Los niños se levantaron de inmediato. Alejandro los observó alejarse hacia la sala. No había juegos, ni risas exageradas. Solo los vio sentarse en el suelo, mientras Lucía les hablaba en voz baja, casi como un secreto. Y por alguna razón, el dolor pareció desaparecer. Desde la distancia, Alejandro sintió algo incómodo apretarle el pecho. No era enojo, no era celos, era una sensación mucho más profunda, inseguridad, porque por primera vez alguien estaba logrando algo que él no. Horas después, Alejandro estaba en su despacho cuando recibió una llamada inesperada. «Señor Montenegro», dijo la voz del otro lado. «Habla la psicóloga infantil del colegio». «Sí, queríamos comentarle algo. Hemos notado un cambio en los niños». Alejandro se tensó. «¿Qué tipo de cambio?» «Positivo», respondió ella. «Hoy participaron más». Sonrieron. Se integraron. Alejandro miró hacia la puerta. «¿Y a qué cree que se debe?» Hubo un silencio breve. A veces, cuando los niños atraviesan una pérdida, no necesitan más estructura, sino más conexión emocional. La llamada terminó poco después, pero la frase quedó flotando en el aire. Conexión emocional. Alejandro se levantó lentamente y salió del despacho. Buscó a Lucía. La encontró en el cuarto de servicio, doblando ropa con cuidado. «Lucía», dijo desde la puerta. Ella se giró de inmediato. «Sí, señor». Alejandro dudó. No estaba acostumbrado a dudar. «Quiero que me diga algo», comenzó. «¿Por qué hace lo que hace con mis hijos?» Lucía lo miró sin miedo. «Porque me recuerdan a alguien». «¿A quién?» Lucía bajó la mirada. «A mi hijo». Alejandro no esperaba esa respuesta. «¿Tiene un hijo?» «Sí», respondió. «Se llama Samuel, tiene 7 años». «¿Y dónde está?» Lucía respiró hondo. «En casa de mi hermana, en Apodaca». Alejandro no dijo nada. «Samuel estuvo enfermo», continuó. «Muy enfermo». Alejandro la observó con atención. Los doctores decían que era solo estrés, que era emocional, que se le pasaría. Lucía apretó las manos. «Pero yo veía cómo se apagaba. Igual que veo a sus hijos cuando están solos». El silencio se volvió pesado. «¿Y qué hizo usted?», preguntó Alejandro. Lucía levantó la mirada. «Me quedé con él. Jugué. Le hablé. Lo abracé cuando lloraba». «¿Y funcionó?».
Lucía sonrió con tristeza. No curó todo, pero lo salvó. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Lucía, dijo, mis hijos no están enfermos de lo mismo. Tal vez no, respondió ella, pero están heridos. Esa palabra lo golpeó. Heridos. Lucía continuó. Cuando perdí a mi esposo, Samuel dejó de hablar por semanas. Yo pensé que necesitaba silencio, pero lo que necesitaba era sentirse acompañado en su dolor. Alejandro desvió la mirada. La imagen de Valeria apareció en su mente. Yo no sé hacer eso, dijo en voz baja. Lucía no respondió de inmediato. Nadie sabe al principio, dijo finalmente. Pero se aprende si uno se permite sentir. Alejandro salió del cuarto sin decir más. Esa noche, Alejandro observó a sus hijos dormir. Se sentó en el borde de la cama. Mateo se movió un poco. «Papá, ¿te vas a quedar?» Alejandro tragó saliva. Un rato, Julián estiró la mano y tomó la suya. Alejandro se quedó inmóvil. No recordaba la última vez que alguien había tomado su mano así. El reloj avanzó, pero por primera vez en años no le importó. El lunes amaneció gris en San Pedro Garza García. No llovía, pero el cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes que parecía presionar la ciudad desde arriba. Alejandro Montenegro observó ese cielo desde la ventana de su despacho mientras ajustaba el nudo de su corbata. Tenía una reunión importante en menos de una hora, una de esas en las que se definían millones con una sola palabra, y aún así su mente no estaba allí. Estaba en la cocina, en la sala, en las risas que había escuchado días atrás, en el silencio incómodo que había vuelto después. «Concéntrate», se dijo a sí mismo en voz baja. Tomó su portafolio y salió rumbo a la oficina. Durante la reunión, Alejandro habló de números, proyecciones y riesgos. Su voz sonaba firme, segura, como siempre. Los ejecutivos lo escuchaban con atención, tomando notas, asintiendo. Nadie habría imaginado que por dentro él estaba completamente desconectado. Cada vez que hacía una pausa, una imagen regresaba sin permiso. Mateo sujetando su mano. Julián mirándolo con esos ojos cansados. Lucía arrodillada en el suelo, hablándoles como si el mundo no existiera fuera de ese instante. «Alejandro», dijo uno de los socios, «¿estás de acuerdo con cerrar la operación hoy?» Alejandro parpadeó. «Sí. Sí, claro». Firmó los documentos sin releerlos. Eso nunca le había pasado. Al volver a casa esa tarde, la encontró demasiado silenciosa. No había risas, no había voces suaves, solo el sonido distante del aire acondicionado. «¿Niños?», llamó. Nadie respondió. Dejó el portafolio en la entrada y caminó hacia la sala. Los encontró sentados en el sofá, mirando la televisión sin atención. Lucía estaba en la cocina, limpiando en silencio. «¿Cómo les fue hoy?», preguntó Alejandro. «Bien», respondió Mateo sin mirarlo. Julián no dijo nada. Alejandro sintió una punzada en el pecho. «¿No jugaron hoy?», Mateo negó con la cabeza. Papá dijo que no. Alejandro se quedó inmóvil. No recordaba haber dicho eso, pero tampoco recordaba haberlo permitido. Lucía apareció en la puerta de la cocina. «Señor Montenegro», dijo con cuidado, «yo les dije que hoy no...» «Está bien», interrumpió Alejandro. «No pasa nada». Lucía asintió y regresó a sus labores, pero algo se había roto. Esa noche, Alejandro recibió otra llamada. «Habla el doctor Esteban Ríos», dijo la voz, «el gastroenterólogo de los niños». Alejandro se enderezó en la silla. «Dígame, los estudios no muestran ninguna causa física clara para los dolores. Todo apunta a un origen emocional». Alejandro apretó los labios. «Eso ya me lo dijeron». «Sí», continuó el doctor, «pero en estos casos, la estabilidad emocional es clave. Cambios en la rutina, contención, juego». «¿Juego?».
repitió Alejandro con tono incrédulo. Sí, el juego es una herramienta terapéutica muy poderosa. Alejandro colgó sin despedirse. Se quedó mirando el teléfono como si fuera un enemigo. Esa misma noche salió al patio trasero con una copa de whisky. Se sentó solo, como tantas veces desde la muerte de Valeria. «No puedo permitir esto», murmuró. «No puedo perder el control». Porque para Alejandro el control era sinónimo de seguridad, y perderlo significaba revivir la noche del accidente, la llamada, el hospital, el vacío. Cerró los ojos con fuerza. No estaba dispuesto a pasar por eso otra vez. Al día siguiente tomó una decisión. «Lucía», dijo por la mañana, «quiero hablar con usted». Ella levantó la mirada de inmediato. «Sí, señor. He decidido contratar a un terapeuta infantil a tiempo completo. Vendrá todos los días. Quiero que los niños sigan una rutina estricta». Lucía guardó silencio. «Usted puede seguir con su trabajo», continuó Alejandro, «pero necesito que se limite a sus funciones». Lucía asintió lentamente. «Entiendo», pero sus ojos decían otra cosa. El terapeuta llegó esa misma semana. Se llamaba Rodrigo Beltrán, un hombre joven, de voz segura y sonrisa profesional. Trajo consigo juegos estructurados, horarios rígidos y muchas instrucciones. Los niños obedecían, pero algo no estaba bien. Mateo se volvía más callado. Julián empezó a despertar llorando por las noches. Lucía observaba desde lejos. No decía nada. Hasta que una tarde Alejandro escuchó un golpe. Corrió hacia la habitación. Mateo estaba en el suelo llorando. «Me duele», decía. «Me duele mucho». Alejandro lo cargó de inmediato. «¿Qué pasó?» «No quería hacer el ejercicio», sollozó. «Me mareé». El terapeuta intentó explicar. «Es parte del proceso». Alejandro no lo dejó terminar. «Váyase», ordenó. «Ahora». Rodrigo lo miró sorprendido, pero obedeció. Alejandro llevó a Mateo a la cama. Lucía apareció en la puerta. «¿Puedo quedarme con él?», preguntó. Alejandro dudó. Miró a su hijo, luego a ella. 5 minutos. Lucía se sentó junto a Mateo, le habló bajito, le tomó la mano. Julián se acercó también. En cuestión de minutos, el llanto cesó. Alejandro observaba desde la puerta, sin decir una palabra, y algo dentro de él empezó a quebrarse. Esa noche, Alejandro encontró una caja en el closet. Era de Valeria. Dentro había dibujos de los niños, fotos, cartas. Una de ellas estaba dirigida a él. «Alejandro, si algún día no estoy, por favor no olvides que nuestros hijos no necesitan perfección. Necesitan amor». Las manos le temblaron. Por primera vez en años, lloró. No en silencio, lloró de verdad. A la mañana siguiente, Alejandro llamó a Lucía. «Quiero que se quede», dijo. «Quiero que siga siendo como es con ellos». Lucía lo miró con sorpresa. «Pero usted dijo...». «Me equivoqué», respondió él. «Y no sé cómo arreglarlo solo». Lucía respiró hondo. «Nadie puede solo». Alejandro asintió, pero aún no sabía lo que esa decisión iba a desencadenar, porque cuando el dolor empieza a salir, no siempre lo hace despacio. La calma que Alejandro creyó haber recuperado duró muy poco. Apenas unos días después de haber permitido que Lucía volviera a estar cerca de los niños, sin restricciones, la casa volvió a llenarse de tensión. No era una tensión visible, no había gritos ni discusiones, pero estaba allí, flotando en el aire como una amenaza silenciosa. Mateo volvió a despertarse en la madrugada, doblado sobre sí mismo, llorando por el dolor en el estómago. Julián lo siguió minutos después, temblando, incapaz de respirar con normalidad. Alejandro corrió a su habitación descalzo, con el corazón golpeándole el pecho. «Papá», susurró Mateo, «me duele mucho». Alejandro lo tomó en brazos. «Tranquilo, hijo, ya pasa».
Ya pasa, pero no pasaba. Lucía apareció detrás de él, pálida. Hay que llevarlos al hospital, dijo con voz firme. Alejandro no respondió. Ya estaban marcando al chofer. El trayecto hasta el hospital fue eterno. Las luces de Monterrey pasaban borrosas frente a sus ojos mientras sostenía a Mateo contra su pecho. Julián lloraba en el asiento de atrás, abrazando una almohada. Alejandro sentía que el aire no le alcanzaba. Había hecho todo, había cedido, había escuchado. Entonces, ¿por qué esto seguía pasando? Al llegar a urgencias, los médicos actuaron rápido. Los niños fueron separados, conectados a monitores, rodeados de cables y sonidos mecánicos que helaban la sangre. Alejandro se quedó de pie en el pasillo, inmóvil. Lucía se sentó en una silla cercana, con las manos entrelazadas, rezando en silencio. «Esto no puede estar pasando», murmuró Alejandro. «No otra vez». La puerta de la sala de urgencias se abrió. «Señor Montenegro», dijo un médico, «necesitamos que pase». Alejandro caminó con pasos inseguros. Sus hijos están estables, pero los síntomas han empeorado. El dolor es real, intenso, y no encontramos una causa física clara. «¿Entonces qué es?», preguntó Alejandro, al borde del colapso. El médico dudó. «Hay casos en los que el cuerpo manifiesta un dolor emocional profundo, y cuando no se atiende a tiempo, puede volverse crónico». La palabra crónico cayó como un golpe. «¿Está diciendo que esto es mi culpa?», preguntó Alejandro con la voz rota. El médico no respondió directamente. «Estoy diciendo que necesita más que medicinas». Esa noche, los niños quedaron internados. Alejandro se sentó entre las dos camas, sin saber a cuál mirar primero. Mateo dormía inquieto. Julián murmuraba palabras sin sentido. Lucía se quedó en la puerta. «Puede irse a descansar, Lucía», dijo Alejandro sin mirarla. «No», respondió ella, «me quedo». Alejandro no discutió. Se sentó y apoyó los codos sobre las rodillas. Por primera vez se sintió completamente derrotado. No había una reunión que cerrar, no había un cheque que firmar, no había un contacto que llamar, no había nada que pudiera hacer. A las 3 de la madrugada, Mateo despertó llorando. «Papá, tengo miedo». Alejandro se levantó de inmediato. «Estoy aquí. No quiero que te vayas, como mamá». Alejandro sintió que el mundo se le venía abajo. «No me voy», susurró. «Te lo prometo». Pero en su interior, una voz cruel le gritaba que ya había fallado una vez. Lucía se acercó despacio. «¿Puedo?», preguntó. Alejandro asintió sin fuerzas. Lucía se sentó en el borde de la cama y comenzó a acariciar el cabello de Mateo con movimientos lentos y constantes. No dijo nada, solo estuvo allí. El llanto fue disminuyendo. Alejandro observaba la escena con una mezcla de alivio y culpa. ¿Por qué ella podía calmarlos y él no? Al amanecer, el médico regresó. «Los dolores no ceden como esperábamos», dijo. «Vamos a necesitar más estudios». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Alejandro. «No lo sabemos». Alejandro salió al pasillo. Apoyó la espalda contra la pared y se dejó caer lentamente hasta quedar sentado en el suelo. Se cubrió el rostro con las manos. Lucía se acercó y se sentó a su lado. «No es su culpa», dijo en voz baja. Alejandro soltó una risa amarga. «Claro que lo es. Yo los dejé solos cuando más me necesitaban». Lucía no respondió de inmediato. «El dolor no siempre viene de lo que hicimos», dijo finalmente. «A veces viene de lo que no supimos hacer». Alejandro cerró los ojos. Las imágenes del pasado regresaron sin permiso. Valeria sonriendo. Los niños pequeños corriendo hacia ella. Él siempre ocupado, siempre apurado. «No sé cómo arreglar esto», susurró. Lucía lo miró con compasión. «A veces no se arregla, se acompaña». Horas después, Alejandro recibió una llamada de su oficina.
Señor, necesitamos su aprobación para cerrar el trato con los inversionistas extranjeros. Alejandro miró el teléfono, luego miró a sus hijos, dormidos, frágiles. No hoy, respondió. Hoy no. Colgó. Era la primera vez que elegía perder dinero, y aún así sentía que estaba perdiéndolo todo. Esa noche el estado de Julián empeoró. Los médicos entraban y salían. Las máquinas sonaban más fuerte. El tiempo parecía detenido. Alejandro se quedó paralizado. «No, por favor», murmuró. Lucía, en silencio, se levantó y caminó hasta la cama de Julián. Se sentó en el suelo, apoyó la cabeza junto a la del niño y comenzó a susurrar algo inaudible. Alejandro la observó. No entendía las palabras, pero entendía el gesto, y por primera vez desde que comenzó todo, sintió miedo de verdad, miedo de perderlos, miedo de quedarse solo otra vez, miedo de que ya fuera demasiado tarde. La madrugada avanzaba lenta dentro del hospital. Las luces blancas no se apagaban nunca. El olor a desinfectante se mezclaba con el silencio pesado de los pasillos. Cada paso resonaba como un recordatorio de que allí el tiempo no pertenecía a nadie. Alejandro Montenegro no se había movido de la silla. Tenía la espalda encorvada, las manos entrelazadas, la mirada perdida en el piso. El traje que llevaba desde la tarde anterior estaba arrugado, la corbata colgaba floja, olvidada. Nadie habría reconocido en ese hombre al empresario firme y seguro que aparecía en las portadas de revistas. Ahora solo era un padre agotado. Lucía seguía sentada junto a la cama de Julián. No hablaba, no lloraba, no pedía nada, simplemente estaba allí. Cada cierto tiempo acomodaba la sábana, limpiaba con cuidado el sudor de la frente del niño. Le susurraba palabras que Alejandro no lograba distinguir. No eran rezos en voz alta, no eran instrucciones, eran presencia. Alejandro observaba desde lejos, y por primera vez no sentía celos ni incomodidad. Sentía algo más profundo, necesidad. A las 5 de la mañana, una enfermera se acercó. «Señor», dijo en voz baja, «necesitamos que uno de ustedes salga un momento. Vamos a revisar a los niños». Alejandro se levantó de inmediato. «Yo me quedo», dijo Lucía sin mirarlo. Alejandro asintió. Salió al pasillo con pasos pesados. Se apoyó contra la pared y dejó caer la cabeza hacia atrás. Cerró los ojos. Y en ese silencio forzado, algo dentro de él comenzó a ceder. No fue una decisión consciente. No fue un pensamiento claro, fue una rendija, una pequeña grieta en el muro que había construido durante años. Mientras tanto, dentro de la habitación, Lucía se levantó con cuidado. Sacó de su bolso algo pequeño, envuelto en un pañuelo de tela, lo sostuvo entre las manos un momento. No miró a las enfermeras, no pidió permiso. Simplemente se sentó junto a la cama de Mateo, que dormía inquieto. Colocó el objeto bajo la almohada, con un gesto casi imperceptible. Luego volvió a sentarse junto a Julián. Acarició su cabello. «Tranquilo», susurró. «Ya no estás solo. Nadie vio el objeto. Nadie preguntó. Y eso era exactamente lo que debía ser». Minutos después, Alejandro regresó. «¿Todo bien?», preguntó. Lucía asintió. «Están descansando». Alejandro se sentó. Miró a sus hijos. Algo era distinto. No sabía decir qué. El ambiente se sentía menos tenso, como si el aire hubiera aflojado un poco. Al amanecer, los niños seguían dormidos. Los monitores marcaban valores más estables. El médico entró en la habitación. «Han pasado la crisis», dijo. «No significa que esté resuelto, pero es una buena señal». Alejandro dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. «¿Qué cambió?», preguntó. El médico negó con la cabeza. «A veces el cuerpo responde cuando se siente seguro». Alejandro miró a Lucía.
Ella bajó la mirada. Horas después, los niños despertaron. Mateo fue el primero. «Papá», dijo, con voz débil. Alejandro se inclinó de inmediato. «Aquí estoy». Mateo sonrió apenas. «No me duele tanto». Alejandro cerró los ojos. Julián se movió en la otra cama. «Lucía», murmuró. «¿Te quedas?» «Claro que sí», respondió ella. Los niños volvieron a dormir. Alejandro observaba la escena con una mezcla de alivio y confusión. Quería entender, quería una explicación, quería una causa, pero no la había. Ese mismo día, los médicos permitieron que pasaran a una habitación común. No había festejos, no había certezas, solo una tregua. Alejandro se sentó junto a la ventana de la nueva habitación. Lucía doblaba ropa en una silla cercana. «Lucía», dijo él de pronto, «¿qué fue lo que hiciste anoche?» Lucía se quedó quieta. «Nada especial, señor». Alejandro la miró. «Algo cambió». Lucía tardó en responder. «A veces», dijo, «los niños solo necesitan sentir que alguien se queda, incluso cuando todos los demás se van». Alejandro tragó saliva. «Yo me quedé». Lucía asintió. «Sí, pero anoche se quedó de verdad». Alejandro no respondió, porque, en el fondo, sabía que ella tenía razón. Por la tarde Alejandro recibió la visita de su hermana, Claudia. «Me dijeron que los niños están mejor», dijo. «Vine lo antes que pude». Alejandro asintió. «Aún no sabemos nada». Claudia miró a Lucía. «Ella es Lucía», respondió Alejandro. «La empleada». Claudia observó la escena unos segundos. «No parece solo la empleada». Alejandro no respondió. Esa noche, cuando Lucía se quedó dormida en la silla junto a la cama, Alejandro la cubrió con su saco. Se sorprendió a sí mismo haciéndolo. No lo pensó, no lo planeó. Simplemente sucedió. Y mientras la observaba dormir, una pregunta incómoda apareció en su mente. ¿Y si la salvación no viene de lo extraordinario, sino de lo constante? Antes de irse a descansar un momento, Alejandro se inclinó sobre la cama de Mateo. Algo cayó al suelo, un pequeño objeto envuelto en tela. Alejandro lo recogió. Era una pulsera sencilla, de hilo azul, con un nudo firme en el centro. No tenía valor alguno, pero al tocarla, Alejandro sintió un nudo en el pecho. Miró a Lucía. Ella dormía. Alejandro volvió a colocar la pulsera bajo la almohada, exactamente como estaba. No preguntó, no dijo nada. Por primera vez, no necesitaba entender, solo necesitaba creer, aunque fuera un poco. Los días siguientes avanzaron con una lentitud extraña, como si el tiempo hubiera decidido caminar con cuidado dentro del hospital. Nada era definitivo, nada era seguro, pero algo había cambiado. Los monitores seguían encendidos, los médicos entraban y salían con la misma seriedad de siempre, pero ya no había urgencias constantes ni carreras por los pasillos. Mateo y Julián dormían mejor. No sin dolor, no sin despertares nocturnos, pero ya no gritaban. Ya no se doblaban sobre sí mismos con ese sufrimiento que parecía arrancarles la vida desde dentro. Alejandro observaba cada pequeño detalle con atención obsesiva. Un suspiro más largo, una noche con menos lágrimas. Un papá ha dicho en voz baja, sin miedo. Cada gesto se convertía en una señal, pero también en una amenaza. Porque Alejandro no se permitía creer del todo, no todavía. Creer significaba ilusionarse, y él había aprendido, a golpes, que la ilusión podía ser peligrosa. Lucía seguía allí. No había discutido su horario, no había pedido descanso, no había preguntado si debía quedarse, simplemente permanecía. Dormía sentada, comía poco, hablaba aún menos. Pero cuando hablaba, lo hacía justo cuando hacía falta. Una madrugada, Julián despertó inquieto. «Lucía», murmuró, «no te vayas». Lucía abrió los ojos de inmediato. «Aquí estoy», dijo, tocándole la mano.
Julián respiró hondo y volvió a dormir. Alejandro, que estaba despierto, observó la escena desde la sombra, y algo se apretó dentro de su pecho. No era enojo, no era celos, era una tristeza antigua, profunda. Porque entendió, sin que nadie se lo dijera, que sus hijos habían aprendido a pedirle a alguien más lo que él no supo darles a tiempo. El médico volvió a reunirse con Alejandro al tercer día. La evolución es estable, dijo. No hemos cambiado el tratamiento. Entonces, ¿por qué están mejor?, preguntó Alejandro. El médico se encogió de hombros. No siempre lo sabemos. Alejandro salió de la consulta con más preguntas que respuestas. Eso, para un hombre como él, era insoportable. Y sin embargo, ya no sentía la necesidad urgente de controlarlo todo. Algo dentro de él se había cansado de pelear. Esa tarde, Alejandro decidió ir a casa por ropa limpia. Lucía se quedó con los niños. La casa lo recibió con un silencio que ya no le parecía ordenado, sino vacío. Caminó por los pasillos lentamente. En la cocina, el fregadero seguía limpio. En la sala, los juguetes estaban acomodados en una caja. Todo estaba en su lugar, y aún así, nada se sentía bien. Entró al cuarto de los niños, se sentó en el suelo, tomó uno de los juguetes entre las manos. Recordó la escena de las burbujas, las risas, la espuma volando por el aire, y por primera vez no sintió enojo al recordarla, sintió nostalgia. Esa noche, al volver al hospital, encontró a Lucía hablando con una enfermera. No se preocupe, decía. Yo me quedo con ellos. Alejandro esperó a que la enfermera se fuera. Lucía, dijo, tiene que descansar. Ella negó con la cabeza. Estoy bien. Alejandro dudó. ¿Por qué hace todo esto? Lucía lo miró con calma. Porque alguien lo hizo por mí cuando yo no podía más. Alejandro no insistió. Los días pasaron. Mateo empezó a comer un poco más. Julián volvió a sonreír tímidamente. Nada era rápido. Nada era milagroso. Pero era real. Alejandro comenzó a quedarse más tiempo sentado junto a las camas, a leerles en voz baja, a contarles historias torpes improvisadas. Una noche, Mateo lo miró sorprendido. «Papá, ¿tú sabes hacer voces?» Alejandro sonrió por primera vez sin darse cuenta. «Estoy aprendiendo». Lucía los observaba desde la silla, y en sus ojos había algo parecido al alivio. Una madrugada, Alejandro se despertó sobresaltado. Había soñado con Valeria, no con su muerte, no con el hospital. La había soñado riendo, sentada en el suelo, rodeada de juguetes. «No los llenes de miedo», le decía. «El mundo ya se encarga de eso». Alejandro se sentó en la cama. Respiró hondo, y por primera vez no apartó el recuerdo. Esa misma mañana, Alejandro se atrevió a hacer algo distinto. «Lucía», dijo, «vaya a su casa, descanse. Yo me quedo». Lucía dudó. «¿Puedo quedarme?» «No», respondió él, «quiero que vaya, y que vuelva mañana». Lucía lo miró a los ojos y asintió. Se fue. Alejandro se quedó solo con sus hijos. El silencio era distinto ahora. No era amenaza, era oportunidad. Esa noche, Julián despertó llorando. «Papá». Alejandro se acercó de inmediato. «Aquí estoy. ¿Te quedas?» Alejandro se acostó a su lado, torpemente. «Me quedo». Julián respiró hondo. «Lucía dice que cuando alguien se queda, el miedo se va despacito». Alejandro cerró los ojos. «Tiene razón». Al amanecer, cuando Lucía regresó, encontró a Alejandro dormido en una silla, con Mateo recostado sobre su hombro. No dijo nada, solo sonrió. Ese día, los médicos hablaron de un posible alta parcial en los próximos días. Alejandro no celebró, solo agradeció en silencio. Había aprendido que no todo lo bueno llega con ruido.
Esa noche, mientras caminaba por el pasillo del hospital, Alejandro se detuvo frente a la capilla. Nunca había entrado. Empujó la puerta. Se sentó en una banca. No rezó. No pidió. Solo se quedó allí. Por primera vez, no necesitaba respuestas. Solo necesitaba estar. Y sin saberlo, mientras el miedo se retiraba lentamente del cuerpo de sus hijos, algo más profundo empezaba a sanar dentro de él. Algo que no se veía en monitores. Algo que no se podía medir, pero que, por primera vez en años, estaba vivo. El día comenzó con una noticia que Alejandro no esperaba escuchar tan pronto. «Si todo sigue así, podríamos darles el alta en unos días», dijo el médico, revisando los últimos resultados. «Aún habrá controles, pero la evolución es positiva». Alejandro asintió. No sonrió, no celebró. Simplemente cerró los ojos un instante y respiró, porque ya no confiaba en los anuncios ruidosos. Había aprendido que las cosas verdaderas llegan en silencio. Esa tarde, Mateo pidió algo que Alejandro no supo cómo responder de inmediato. «Papá, ¿podemos ir al jardín cuando salgamos?» Alejandro lo miró. «Claro», respondió. «Cuando salgan, iremos». «¿Y Lucía va a ir?», preguntó Julián con cuidado. Alejandro sintió el golpe. No era una pregunta cualquiera. «Si ella quiere», respondió después de unos segundos. Los niños sonrieron. Ese simple gesto le dijo más que cualquier informe médico. Lucía entró a la habitación poco después. Traía una bolsa pequeña con ropa limpia. «El doctor dijo que pronto se van a casa», comentó con suavidad. «Sí», respondió Alejandro. «Gracias por quedarse». Lucía bajó la mirada. No fue un sacrificio. Alejandro la observó. «Para mí sí fue verlo». Lucía no respondió, pero algo en su expresión cambió. Esa noche, Mateo despertó sobresaltado. «Papá, soñé con mamá». Alejandro se tensó. «¿Qué soñaste?» «Que estaba sentada con nosotros y que no estaba triste». Alejandro sintió que la garganta se le cerraba. «¿Y qué más?» Mateo lo miró. «Me dijo que ya no tuvieras miedo». Alejandro no pudo responder. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Mateo estiró la mano y tocó su mejilla. «No llores, papá». Alejandro se inclinó y lo abrazó. Lloró como no lo había hecho en años, no en silencio, no escondido. Lloró ahí, frente a su hijo. Lucía observaba desde la puerta. No interrumpió. Sabía que ese momento no le pertenecía. Cuando Alejandro levantó la mirada, la vio. «Lucía», dijo con la voz rota, «¿qué fue lo que pusiste bajo la almohada?» Lucía se quedó quieta. «Nada importante». Alejandro negó con la cabeza. «Para mí lo fue». Lucía respiró hondo. «Es una pulsera», dijo. «Se la hizo mi abuela a mi hijo cuando estuvo enfermo». Alejandro sintió un nudo en el pecho. «¿Por qué la trajiste aquí?» Lucía dudó. «Porque cuando no hay palabras, uno deja algo que diga, no estás solo». Alejandro cerró los ojos. «Yo los dejé solos», susurró, «durante años». Lucía lo miró con compasión. «Usted no se fue, pero se protegió». Alejandro asintió. «Tenía miedo. Lo sé. Tenía miedo de perderlos, y los perdí igual, aunque estaban aquí». Lucía no respondió. No hacía falta. Al día siguiente Alejandro pidió hablar con el médico a solas. «Quiero entender», dijo. «¿Esto puede volver a pasar?» El médico fue honesto. «El cuerpo recuerda, pero también aprende. Si el entorno cambia, el cuerpo responde». Alejandro asintió. «Entonces, no quiero volver a ser el mismo entorno». Esa tarde Alejandro hizo algo que nadie esperaba. Llamó a su oficina. «Voy a tomarme un tiempo», dijo. «No sé cuánto». Hubo silencio del otro lado. «Los negocios pueden esperar», continuó. «Mis hijos no». Colgó, y por primera vez no sintió miedo al hacerlo.
Esa noche, Lucía se preparaba para irse cuando Alejandro la detuvo. «Lucía, quiero pedirle algo». Ella se giró. «Dígame». Alejandro respiró hondo. No como su jefe, sino como padre. Lucía esperó. «Quiero que se quede», dijo. «No solo para limpiar. Quiero que siga siendo parte de la vida de mis hijos». Lucía abrió los ojos, sorprendida. «Señor». «No por dinero», interrumpió Alejandro. «Por lo que usted es». Lucía guardó silencio. «Yo no vine a reemplazar a nadie», dijo finalmente. «Lo sé», respondió Alejandro. «Vino a recordarnos algo». Lucía asintió. Esa madrugada, Alejandro soñó otra vez con Valeria. Esta vez, ella no habló. Solo lo miró y sonrió. Alejandro despertó con el corazón en calma. 2 días después, los niños recibieron el alta. Al salir del hospital, Mateo tomó la mano de Lucía. Julián tomó la de Alejandro. Caminaron juntos hacia la salida. Por primera vez, como familia. Al llegar a casa, Alejandro abrió las ventanas, dejó entrar el aire. Los niños corrieron al jardín. Lucía los observaba desde la puerta. Alejandro se acercó a ella. «Gracias», dijo, «por quedarse cuando yo no supe hacerlo». Lucía lo miró. «Ahora sí sabe». Alejandro tragó saliva. «No quiero volver a olvidar», Lucía sonrió. «Entonces no lo hará». Esa tarde, Alejandro se sentó en el suelo del jardín con sus hijos. Jugó torpemente. Rió sin planearlo. Lucía los observaba. Y por primera vez se permitió llorar también. No de tristeza, de alivio. Porque el verdadero milagro no había sido la ausencia de dolor. Había sido la presencia. Los primeros días de regreso a casa no fueron fáciles. No hubo música de fondo. No hubo risas constantes. No hubo y vivieron felices para siempre. Hubo silencios nuevos. Pero esta vez no eran silencios fríos. Eran silencios compartidos. Mateo y Julián caminaban despacio por los pasillos, como si aún no confiaran del todo en que el dolor no iba a regresar de golpe. Alejandro los observaba sin intervenir demasiado. Había aprendido algo importante. No todo debía corregirse, no todo debía ordenarse. A veces solo había que estar. Lucía volvió a su rutina, pero ya no era invisible. No porque alguien lo hubiera declarado en voz alta, sino porque Alejandro empezó a verla de otra forma. Ya no como la empleada que limpiaba los restos del día, sino como la mujer que había sostenido a sus hijos cuando él no supo cómo hacerlo. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, Alejandro se sentó en la cocina con una taza de café. Lucía doblaba ropa en silencio. «Lucía», dijo él, «¿alguna vez pensó en irse?» Ella levantó la mirada. «Muchas veces». «¿Por qué no lo hizo?» Lucía tardó en responder. «Porque cuando uno ve a alguien herido, no siempre puede darse la vuelta». Alejandro asintió. «Yo sí me di la vuelta», dijo. «Muchas veces». Lucía no lo contradijo. «Pero volvió», respondió. Y eso por primera vez fue suficiente para él. Con el paso de las semanas, los niños comenzaron a recuperar algo que parecía perdido. No fue la energía, no fue la fuerza, fue la confianza. Mateo empezó a hablar más, a preguntar, a expresar miedo sin vergüenza. Julián volvió a reír sin mirar alrededor, como si esperara permiso. Alejandro los escuchaba, de verdad. Dejó de mirar el teléfono cuando le hablaban. Dejó de responder correos en la mesa. Dejó de huir del dolor ajeno, porque había entendido algo esencial. El amor no siempre cura, pero acompaña, y a veces acompañar es lo único que salva. Una noche, mientras los arropaba, Julián le preguntó, «Papá, ¿por qué antes no te quedabas?» Alejandro sintió el golpe, pero no huyó. «Porque tenía miedo», respondió. «Pensé que si no miraba, no dolía». Mateo lo observó con atención. «¿Y ahora?»
Alejandro sonrió con tristeza. Ahora sé que duele igual, pero no estoy solo. Los niños se acercaron más. Días después, Alejandro encontró la pulsera azul en la mesita de noche. La tomó entre sus manos. Ya no le parecía un misterio, le parecía un símbolo, no de magia, no de milagro, de presencia. Fue hasta la cocina y se la mostró a Lucía. «Gracias», dijo. Lucía sonrió. «No es mía». «Entonces, gracias por recordarme que podía quedarme». Lucía bajó la mirada emocionada. «Usted siempre pudo», dijo. «Solo necesitaba permiso». Con el tiempo, Alejandro volvió poco a poco a sus negocios. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no corría detrás del control. Ya no llenaba el vacío con trabajo. Sabía regresar, sabía quedarse, sabía escuchar, y eso se notaba. Una tarde cualquiera, mientras los niños jugaban en el jardín, Alejandro se sentó en el suelo junto a Lucía. «Nunca le pregunté algo», dijo. «¿Qué cosa?» «¿Cómo supo qué hacer?» Lucía observó a los niños correr. «No supe», respondió. «Solo hice lo que me hubiera gustado que alguien hiciera conmigo». Alejandro tragó saliva. Eso fue suficiente. Esa noche, Alejandro escribió una carta. No para publicar, no para compartir, para guardar. Era para Valeria. Le habló de los niños, de sus miedos, de lo que había aprendido demasiado tarde. Y al final escribió una sola frase: «Gracias por no soltarme, incluso cuando yo solté todo». Doblando la carta, sintió paz. El tiempo siguió su curso. Los dolores no regresaron como antes. Los miedos tampoco desaparecieron del todo. Pero ahora no estaban solos. Y eso lo cambió todo. A veces creemos que el dinero, el control o la fuerza pueden salvarlo todo. Pero hay heridas que no se curan con soluciones rápidas. Hay dolores que no necesitan respuestas. Necesitan compañía. Esta historia no habla de milagros imposibles. Habla de algo más simple y más difícil. Quedarse cuando duele. Mirar cuando asusta. Amar cuando no sabemos cómo. Porque muchas veces la persona que menos esperamos es quien nos recuerda que todavía somos humanos. Y si algo de esta historia tocó tu corazón, tal vez sea porque en algún momento todos hemos necesitado que alguien se quede, aunque sea en silencio.